pues ya estamos de regreso y don Gabriel, usted nos ha dejado con el suspense de que nos iba a aclarar la causa de la expropiación, pues la pagó le tabú, que dicen en Francia. Sí, sobre todo quería comentar el por qué expropian Repsol y no otro tipo de empresas. Ahora hay muchísimo miedo. Mucha gente piensa, bueno, pues si han expropiado Repsol pueden expropiar otras muchas empresas. Y la verdad es que podrían expropiar otras empresas, pero es mucho más difícil expropiar otro tipo de empresas que expropiar una empresa petrolera. Porque una de las grandes diferencias entre expropiar Repsol y expropiar, digamos, Telefónica, es que la empresa petrolera lo difícil es descubrir yacimientos, es lo verdaderamente difícil. Una vez tienes el yacimiento, explotarlo es relativamente sencillo. Es decir, la riqueza está en descubrir ese mineral o descubrir ese yacimiento de petróleo, ¿no? Y la inversión gorda está en descubrirlo. Después explotarlo es algo ya muy estudiado, muy trabajado. No es como expropiar, ¿no? No es como pues el Politburó manejando desde Moscú una empresa logística, que eso es un caos y un desastre, sino es que coges el recurso que tiene valor, que tiene muchísimo valor en el mercado, y una vez ya ha sido descubierto, pues te lo quedas para ti, ¿no? Hoy damos en Libertad Digital, en el periódico, un artículo de Rogelio Biachi sobre esto, que apunta a dos ideas muy interesantes de las que se ha hablado poco, ¿no? Una, que Argentina además lo que tiene es una crisis energética horrorosa debido a una mala gestión de precios y subsidios, y eso acaba terminando mal. Y otra, a lo que tampoco se ha prestado mucha atención, y es que al final el acuerdo de Cristina Kirchner, de la presidenta, el acuerdo complicado era con los gobernadores de las provincias, porque a lo que se iba era a ver quién se quedaba con aquello. A repartirse el pastel. Y a repartirse. Entonces, fíjense que no ha tomado ninguna medida hasta que no ha llegado a un acuerdo con los gobernadores, que se van a quedar prácticamente con la mitad de la expropiación. Por lo tanto, ahí un poquito hay más de la mitad incluso. Un negociete interesante. Por cierto, gobernadores que presumiblemente también le sacaron en su día cacho cuando, acaudillados por Néstor Kirchner, lo que decidieron fue que se privatizara el petróleo. Ah, claro, porque el que la privatizó fue el marido. Claro, Esta es otra cosa pintoresca. ¿Sí? Bueno, fue Menem a instancias del marido. Sí, y bueno, también hay que decir ejemplar, que uno de los peligros que tenemos ahora, al margen del hecho de que el gobierno argentino, Cristina Kirchner, siga adelante con este asesor marxista que tiene, siga adelante con otras expropiaciones, ya digo que no son tan sencillas otras expropiaciones como puede ser esta expropiación de Repsol. Otro aspecto negativo sería el que entrásemos en una guerra comercial, que entrásemos ahora en establecer aquí represalias que no sean estrictamente represalias contra el gobierno argentino, o sea, represalias que afecten a intercambios entre ciudadanos argentinos y españoles, porque eso agravaría todavía más pero el la coste, situación, ¿no? Las medidas tendrían que ser de la Unión Europea y el coste para la Unión Europea sería bajo. Es decir, ahí el coste fuerte lo tiene el país pequeño. Lo tiene Argentina. Que es Argentina, lógicamente. Sí, pero los ciudadanos españoles que estén llevando a cabo intercambios con Argentina se están beneficiando de esos intercambios. O sea, estaríamos perjudicando con ese tipo de medidas a ciudadanos españoles que a exportadores españoles. O importadores, incluso españoles que viven de eso, de importar productos argentinos, ¿no? Yo creo que las represalias tienen que ir por otra vía, tienen que ir por una vía más diplomática y más política, y sobre todo por la vía de cancelar todo tipo de ayudas, subvenciones y todo tipo de ayudas que den no solo a España, sino a organismos internacionales, tratar de bloqueárselas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Argentina... ahí hay cuestiones, vamos a ver, aquí la historia tal y como aparece, que es que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner expropia una empresa española, etcétera, etcétera, parece relativamente clara. A medida que uno va entrando, ya las derivadas cada vez son más oscuras, más turbias y más inextricables. Entonces, vamos a ver, efectivamente yo estoy convencido de que una de las medidas es decir, bueno, la ayuda al desarrollo, la colaboración internacional, etcétera, todo el dinero que mandamos a Argentina y que seguramente no está justificado en un solo euro, se acabó enviarlo. Ahora habría que ver a través de quién va ese dinero. Es decir, la ONG que recibe ese dinero, por un casual, pertenece a alguna persona del Partido Socialista, que es muy importante.
y que por lo tanto, como hay una parte de esa subvención que se queda en el camino, efectivamente se va a oponer a que tomemos una medida tan inhumana que favorece, vaya usted a saber, a los campesinos de qué sitio perdido de la Argentina, pongo por caso. Y como ese tipo de intereses creados, yo me temo que hay muchos. Y entonces, claro, lo que son medidas de sentido común, porque lo que usted dice es absolutamente de sentido común y lo entiende cualquiera, luego choca con intereses creados que llevan existiendo desde hace décadas. Y que a lo mejor explican por qué el Partido Socialista en un primer momento ha dicho que apoyaba las medidas del gobierno del Partido Popular y ahora está diciendo que eso es patrioterismo de hojalata. Bueno, por eso creo que además el Partido Popular tiene que ponerse ahora muy duro y decir, no, hay que cortar, hay que cerrar el grifo a todo tipo de subvenciones, no solo españolas, ya digo, sino incluso europeas e internacionales que hay en Argentina. La clave es ahí la Unión Europea. Claramente. Yo estoy de acuerdo. Bueno, y los Estados Unidos, hay que tener no en cuenta para tonterías tampoco. Que esta idea que tienen muchos de esperar a ver ese laudo que pueda haber o esa tasación es realmente es de, no sé, de personas que creen en burros voladores y otro tipo de ranas peludas, sí, cosas así. Aparte de que si se espera para tomar medidas, lo que también esperará será el laudo arbitral. Claro, pero es que Argentina es el país que más conflictos de este tipo tiene abiertos con otros países y además la tónica general es no cumplir los laudos. Claro, al por final. eso digo que o sea, es que no acepta los laudos cuando le interesa el resultado del laudo. Si tuviera un buen resultado, no hay garantía de que se vaya a ejecutar. Claro. El laudo, esa sentencia. Y si encima... Ha habido algún caso, el del canal del Beagle, que permitió que la diplomacia vaticana se reciclara después de más de un siglo, pero bueno, esa es la excepción que confirma la regla, ¿eh? O sea, posiblemente si no llega a ser la diplomacia vaticana y no llega a ser además cediendo a Argentina cosas que no había que cederle, porque había ya un laudo previo de la reina Isabel II de Inglaterra, pues muy posiblemente los argentinos tampoco lo hubieran obedecido. Y claro, estamos hablando de un país donde uno chapotea en la inseguridad jurídica. Sí. Claramente, y estamos hablando de un país que está saliendo todavía de una suspensión de pagos, o sea, no ha terminado de resolver su suspensión de pagos. O sea, que no ha salido. No ha salido, no accede al crédito internacional, cerrado, es decir, el gobierno argentino no accede en este momento al crédito internacional. Hoy, por ejemplo, un instituto independiente argentino, se llama Libertad y Progreso, comentaba, estaba totalmente en contra de la medida y comentaba esto, decía, es totalmente inviable que además que el gobierno argentino además pague en estos momentos, o sea, acceda al crédito internacional con el que pagar el dinero que realmente cuesta YPF, ¿no? El gobierno argentino lo que tiene únicamente es la participación en exportaciones, principalmente de cereales, que han sido muy buenas estos pero que tiene una situación fiscal... La situación fiscal es mala, la situación financiera es mala, la inflación es un problema gravísimo que puede hacer que el país estalle en cualquier momento. Es decir, la situación de Argentina es francamente mala en estos momentos. Todo indica que esto es un paso, una huida hacia adelante, a ver hasta dónde nos lleva. Bueno, muy parecido a lo que Chávez lleva haciendo desde hace años, ¿no? Y posiblemente inspirado en todos los asaltos que Chávez ha estado perpetrando en los últimos años. Ahora, y le han salido bastante bien a Chávez, le han salido bastante bien. Ya, no es igual que esta situación. Yo, desde luego, no sé, ustedes plantéense que son banqueros internacionales. ¿Ustedes prestarían dinero a este gobierno en Argentina? No, pero es que ya no prestaban dinero. No, pues por eso lo digo. Pero... y a más ahora, ¿su opinión cambiaría? Argentina ha aguantado por eso, por los superávits de balanza de pagos. Claro. Si no, no se habría... El problema es que han metido un sistema de subsidios, de ocultar la verdad, de decir que los precios suben a la inflación oficial, pero la inflación oficial puede ser la tercera parte de la inflación real. De despedir al director de la Oficina de Estadística porque decía que la inflación no era la que estaban diciendo que era, ¿no? El Banco Central... Estamos hablando de un gobierno que se la gasta... El gobierno ha aprobado una ley recién, hace muy pocos días, que le da prácticamente mano libre para manejar las reservas del Banco Central. No hay límite ya. El gobierno va a hacer con el dinero lo que quiera, mientras pueda, hasta que aquello estalle. Bueno, es lo que muchos están pidiendo para España, ¿no? O sea, para Europa, para España, en relación al BCE, que convenzamos a Merkel de que le dé todas las vueltas que haga falta a la maquinita de hacer dinero para salir de esta situación. Una diputada de Izquierda Unida ha dicho ayer
que España debería aprender de Argentina y nacionalizar todo su sector energético, por ejemplo. Y Cayo Lara también. Cayo Lara también Cayo lo ha Lara ha dicho. dicho que a ver cuándo aprendemos Porque y Cayo empezamos Lara y empezamos a no- recuperar Hombre, lo que privatizamos. Cayo Lara No sabe lo aprender- que pasó en Rusia. con Debería eso, ¿no? aprender algo, sí, la verdad es que este muchacho no... Bueno, el parece muy muchacho es mayor que usted, ¿eh? O sea, Bueno, no sin querer pero lo yo- digo con cariño. Sí, bien, bien, bien. Pero vamos, no, es algo recuperar lo que perdimos. O sea, en fin, eso en la Unión Soviética acabó como el Rosario de la Aurora, cosa que el señor Lara pues debe haber decidido obviar porque no quedaría muy bien su matriz ideológica, pero vamos, acabó muy mal, muy mal. Pues sí, y si les parece, pues entramos con la prensa, que precisamente va en gran medida, sobre el asunto de Repsol, ¿no? Los titulares están un poco confusos, diría yo, pero bueno, sobre todo en las cifras. Expansión. Brufau cifra en 14.000 millones el coste de la expropiación. El Economista. Repsol exige a Argentina 14.000 millones por YPF. Y 5 días, Brufau exige una OPA sobre Argentina de al menos 14.000 millones. Es decir, 14.000 millones de euros es el coste total de YPF. Lo que le correspondería a Repsol, lo digo sobre todo por el titular del Economista que dice Repsol exige a Argentina 14.000 millones, son 8.000, que es el 57% de los 14.000. ¿Cómo se llega a esta cifra? Ya lo hemos explicado antes, multiplicando el beneficio máximo por acción del último año por el PER máximo. ¿Qué quieren hacer? Pues quieren aproximar lo máximo posible el justiprecio a pagar al valor actual de YPF, que es menos de la mitad. Son 7.000 millones de dólares, es decir, pues unos 5.000 y poco millones de euros. Con lo cual, el 57% de estos casi 6.000 millones de euros serían los 3.000 que hoy se ha comentado que el Ejecutivo de Argentina le querría pagar como mucho a Repsol. De hecho, 5 días titula Buenos Aires dice que no pagará lo que pide Repsol, que es lo que marca la ley argentina. Sí, pero no, pero es lo que digo antes, de todos modos, la ley se cambia. Sí, no, eso está claro. Sí, No, sí. es que esto se ha hecho con una ley, es decir, no Sí, es sí, decir, no. hemos violado la ley, ¿no? Mire usted, y mañana saco yo una ley que diga, y además la meto con efectos retroactivos, Sí, que diga ya que la indemnización será no sé cuánto. Sí, y ya sí, está. no, eso está claro. De hecho, pues es el gran problema de la limitación del poder público, ¿no? ¿Quién nos protege del poder público cuando el poder público teóricamente es quien nos tiene que proteger? O al menos eso es lo que dice la teoría. Y bueno, al margen del caso Repsol e YPF, pues hay otras noticias relacionadas con pues tanto la emisión de letras de hoy a 12 y 18 meses como a las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Si os parece, empezamos con la emisión de letras. Expansión, éxito en la subasta de letras del Tesoro. Y el Economista, la bolsa rebota el 2,3%, mientras que la prima de riesgo se relaja. Hombre, el éxito relativo porque hemos pagado unos tipos de interés que duplican los de la anterior emisión. La verdad es que estaban muy bajos los tipos Sí, a sí. corto, ¿eh? Sí, pero quiero decir, el éxito... Yo creo que tal como están las cosas, el bueno, resultado ha sido bueno. En el nuevo contexto sí, pero que digamos sigue la incertidumbre en el mercado de las últimas semanas. Eso no ha cambiado Ha en bajado la absoluto. prima de riesgo, pero sigue por encima de 400. Efectivamente, ese es el tema. Y la bolsa efectivamente ha rebotado un 2,3, pero porque está en mínimos de marzo de 2009, en lo más hondo de la gran recesión que estamos atravesando. Y luego, pues el informe del FMI, de las previsiones de crecimiento. El Economista, el FMI critica el exceso de ajuste y prevé un déficit del 3% en 2018. No sabemos si prevé lo que desea el FMI. Pero no, a mí me admira, sinceramente, como economista profesional con muchísimos años de experiencia, que alguien haga estimaciones de déficit presupuestario para el 2016, 17 o 18. Esto no tiene sentido. Y es Hay que arriesgarlo. decirlo ¿Cuál es la claramente. utilidad, además? ¿Cuál es la utilidad posible No de...? tiene ¿Dónde estaremos? sentido ninguno. Es arriesgado hacerlo para este año. Es complicado saber cuál será el déficit para este año ya en 2018, que pueden haber cambiado 7 u 8 veces Pero es los que la gobiernos. cifra da una cifra de 2013 Del de 5,7. del 5,7, expresado de esa manera. Pues mire usted, no, y depende de muchísimos factores, entre otras cosas, porque aquí se están cambiando las normas, pueden subir los impuestos, puede bajar el gasto, pueden pasar... ¿Es posible llegar al 5,7? Sí, pero la fiabilidad de estas predicciones me parece mínima. Lo que pasa que aparenta que es una manera de sugerir o de desear lo que debe hacer el gobierno español más que de pronosticar,
porque efectivamente el FMI dice que el ritmo de ajuste fiscal, suponiendo que en 2018 estemos en el 3%, es el adecuado. Es decir, lo que pide es que, en contra de lo que solicita la Comisión Europea, que es que el año que viene estemos en el 3%, ese déficit, ese objetivo de déficit, se retrasa hasta 2018. Ya, pero vamos a ver, para calcular ese déficit, Sí. aunque nuestros oyentes no sean economistas, tendrán que partir previamente de unas previsiones de crecimiento que son las que determinan los ingresos. ¿Cómo diablos saben estos señores cuál va a ser la tasa de crecimiento en 2016 o 2017? Una previsión de crecimiento, una provisión de cuál es la generación de empleo actual a día de hoy en función de ese crecimiento y dónde se produzca ese crecimiento. O sea, hay que tener en cuenta una serie de factores que desconocemos por completo a día de hoy, entre otras cosas porque la legislación que salga en los próximos 3, 4, 5 meses va a determinar Está muchísimo cambiando todo continuamente. eso, ¿no? De hecho, yo antes he propuesto, bueno, lo digo siempre que el FMI hace previsiones, pues un ejercicio que creo que, bueno, yo no lo he realizado, pero estoy seguro de cuál es el resultado, y es coger todas las previsiones que ha hecho el FMI en los últimos 10 años y contrastar si se ha cumplido alguna. Y yo propongo otra, que ajustemos el salario de los funcionarios del FMI a lo que acierten y seguro que saldrían sin cobrar nada. Nadie querría trabajar en el papel FMI. del FMI es un papel curiosísimo, es una institución que debería haber desaparecido hace años. El FMI se crea cuando se crea el Sistema Monetario Internacional. En un momento dado, en el 72 tenía que haber desaparecido, ¿no? El Sistema Monetario Internacional desaparece. El Fondo Monetario Internacional se queda sin funciones. Y entonces, con esa capacidad de las burocracias verdaderamente extraordinaria, se reinventan sus propias funciones. Pero, don Francisco, es que no pagan impuestos, tienen colegios especiales para sus hijos, tienen unos salarios que no están nada mal. Ya vimos las fiestas que se daban en Washington, los del Banco Mundial y el FMI, cuando saltó todo el escándalo de Strauss-Kahn. Extraordinarios, ¿Cuántos técnicos tendrá? Pero puede tener más de 1000 economistas trabajando en el Fondo. Y encima, si uno trabaja en el FMI o en el Banco Mundial, va sacando pecho y todo el mundo les admira y les rinde pleitesía. O sea que, bueno, pero con es más normal motivo, que se perpetúen vamos a ver, si ahí. yo estuviera en esa situación, intentaría ser un poco más prudente. Lo que no se puede es presentar Por eso usted no trabaja en el FMI. a la profesión Es obvio, estimaciones de déficit de 2017. Pero es que no se lo presentan a la profesión, se lo presentan a la clase política, pienso yo, que es otra cosa. Y a los medios de comunicación. Y a los medios. En fin, hasta aquí hemos llegado, don Francisco, don Gabriel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Y qué tenemos por ahí, Adriana? Pues tenemos una propuesta para nuestros oyentes, César, que viene directamente de la mano de Telefónica. Tenemos que decirles que si conocen a algún niño que tenga entre los 7 y los 14 años, sí que, por supuesto, sepa tocar el piano y, por supuesto, también quiera cumplir su sueño, pues Telefónica le invita a triunfar en Berlín tocando junto a Lang Lang, uno de los mejores pianistas del mundo. ¿Cómo participar? Bueno, pues es muy fácil. Tienen que entrar en la web langlangberlin.telefonica.com, donde está pues toda la información. Repetimos, langlangberlin.telefonica.com, y pues estos niños que, repetimos, tienen que tener entre 7 y 14 años podrán ser uno de los afortunados para tocar con ese impresionante pianista Lang Lang. César. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa y ya lo saben, regresamos tomándonos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.